De 15 a 17, Paren el Mundo. Conducción, Denise Mota y Brian Maglin. Producción, Gonzalo Yuria. Paren el Mundo. Muy buenas tardes. Paren el Mundo, como todos los días, ahora este jueves 21 de mayo. Yo quisiera empezar ya con una inconfidencia, pero no tanta inconfidencia porque la mamá de Brian, a quien mandamos un gran y afectuoso saludo, ya está enterada. Sí, por supuesto. Por supuesto, pero este joven tiene la mano lastimada. Sí. Buenas tardes, ¿y qué te pasó, Brian? Lo mostramos en YouTube, porque claro, los Ahí de radio va. no se dan cuenta, pero para los que están en YouTube, ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Denise Mota. Muy bien. Acá ¿Estás bien? este jueves. Estoy bien. A ver, vamos a explicar una cosa. Esto no fue una discusión política, Claro, no fue de política Brian, internacional. Vos tenés que ponerte más tranquilo, Brian. Mucho menos de política nacional, quiero aclarar. No debatimos, o por lo menos no en esos términos. Pero bueno, hubo una situación que tiene que ver con. Yo creo que capaz fue. Una situación. Algunos dicen, fue futbolístico, no me peleé por Di María, no me peleé por Rosario Central. Podría haberme peleado el fin de semana pasado por Rosario Central, no me peleé. No, esto fue un accidente típico. Una diversión. En un argenguayo en Montevideo. ¿Qué pasó? Jugué al fútbol, como hace queridísimo. cualquier persona común y corriente, Sí, y bueno, y un pelotazo, no sé. Bueno, Fue el sábado, pero hasta ayer no había ido al médico. O sea, no hagan esto en sus casas. O sea, si les duele el dedo y se lo lastiman jugando al fútbol, vayan en el momento al médico. Sean responsables. No hagan como Brian, que espera el miércoles. Igual y recién ahí. ayer estaba lo más bien. O sea, tenía dolor, pero nadie notó acá. No, yo nunca, igual. Nunca te quejas, no Brian. pensé que iba a tener un dedo quebrado, ¿eh? Claro, show must go on. No sé qué dijo, no escuché lo que dijo, en realidad creo que dijo eso. Claro. No, bueno, pensé que iba a tener un esguince, una molestia. ¿Sabes qué pasa? Cuando uno juega al fútbol desde los 4 años en adelante y siempre tantas veces haber ido al traumatólogo, a la guardia, lo que sea, que le digan, no, pibe, un esguince, un golpe, hielo, analgésico y ya está, medio que uno dice, bueno, igual nunca va a hacer nada. Claro. Hasta que a veces es. Así que en este caso tengo un dedito quebrado, no es tan grave. No es tan grave, pero igual hay otro componente que yo lamento traer acá a colación, pero Bueno, otro componente es que uno va poniéndose un poco más maduro. Entonces, los huesos. Uno se va poniendo más Nicolás. Entonces, Maduro. Los cuerpos no son lo mismo, ¿viste? Pero me alegro que estés bien. Me iba a jactar de que soy una persona que se ha lesionado muy poco a lo largo de su vida, pero bueno, tengo acá una manito quebrada, así que no pasa nada, nada grave. Haremos Paren el Mundo igual y vamos a parar el mundo con una mano hoy. Con una mano. Estoy como parando el colectivo, no pasa nada. Ahí vamos. Bueno, agradecemos también a ese equipo con muchas manos que tenemos por suerte. Primero Alejandro Correa, operador de radio, también Joaquín González, operador de video. No, hoy está Fran Musso. Hoy está Fran Musso, ¿verdad? Fran Musso, operador en ausencia, de video. Joaquín González va a ser juzgado en ausencia, igual que Raúl Castro en Estados Unidos. Después les cuento. Mandamos un saludo a Joaco y Gonzalo Yuria, que está siempre con nosotros, con las dos manos, nuestro súper productor. También saludamos a toda la audiencia y que nos puede empezar a escribir por el 099-891-888. Por supuesto, esperamos sus mensajes. Esperamos ansiosamente sus mensajes para leerlas y, si es necesario, debatirlas. ¿Por qué no? También. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, nos vamos entonces con las 5 noticias más importantes de este jueves. 5, 4, 3, 2, 1. Las 5 del día.
Empezamos por Bolivia, desde donde terminamos ayer, o sea que sigue la tensión en el contexto de la crisis a todo nivel que vive este país. Hoy llegará a La Paz, procedente de la vecina ciudad de El Alto, una marcha de la Central Obrera Boliviana que tiene la intención de llegar hasta la Plaza Murillo, en el centro de la capital, para pedir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Venimos hablando de ese tema, de esa escalada ya hace varios días. Según informó el diario El Deber, los dirigentes de la Central Obrera se mantienen firmes en su postura contra el mandatario, argumentando que el Ejecutivo no atendió las demandas planteadas en su pliego petitorio. A la manifestación también se sumarán organizaciones juveniles, campesinas, indígenas y otras afines al expresidente Evo Morales. Ayer terminábamos diciendo que Rodrigo Paz estaba abriendo canales de diálogo, que iba a empezar a tener estas conversaciones. Por lo que se ve hasta ahora, estos teléfonos no sonaron, me parece. No, a ver, Rodrigo Paz Pereira dijo en su momento: voy a empezar a mejorar, voy a hacer un consejo económico y social, voy a convocar a diferentes organizaciones como para poder conversar, pero no voy a negociar con vándalos. Y hoy repitió en conferencia que no negociaría con vándalos, en referencia a los manifestantes que están, por un lado, en este momento descendiendo desde el Alto hasta La Paz para copar la plaza, lo que sería la plaza central ahí, en la Plaza Murillo en La Paz. Pero además hay una cuestión ahí de por medio que tiene que ver con que Rodrigo Paz, dijimos en su momento, que no encontraba todavía interlocutores válidos para negociar, y empezaba a hacer algunas maniobras por el costado. Es decir, por ejemplo, ahora lo que hubo fue un desplazamiento, renuncia, puso a disposición, bueno, como quieran verlo, el ministro de Trabajo, que fue reemplazado en las últimas horas, y quien asume el cargo es un ministro que tiene como una imagen pública un poco más alta y que tiene una capacidad argumentativa de negociación más fuerte con los diferentes organismos sociales. Entonces vamos a ver si ese Williams Vascopé, como se llama el nuevo ministro de Trabajo, logra de alguna manera articular en una negociación con la Central Obrera, porque en definitiva, claramente, una vez que la Central Obrera Boliviana, que se sumó a los reclamos que en principio había sido algunas otras tipo de organizaciones, claramente se masificó el conflicto y llegó a una instancia donde el gobierno necesita encontrar una articulación de negociación para poder desarticular lo que es una protesta que lleva 21 días, que según las centrales empresariales llevan una pérdida de $600 millones, en lo que tiene que ver con una economía boliviana que ya venía golpeada y con una inflación en alza, por lo cual también era cuestionado el gobierno de Rodrigo Paz Pereira, que digamos, y recordemos que tiene solo 6 meses en el poder, más allá de que ayer en las últimas horas señalábamos que Evo Morales había llamado, había pedido su renuncia y había denunciado también la injerencia de Estados Unidos y el ataque. En ese sentido, Estados Unidos respaldó a Pereira fuertemente, y Marco Rubio en particular dijo que no iban a permitir ningún tipo de desplazamiento de la democracia boliviana, ni ningún tipo de injerencia que depusiera al presidente Paz Pereira, a quien recordemos que las diferentes organizaciones sociales, no solo la Central Obrera Boliviana, sino también organizaciones rurales, de la comunidad andina y demás, le están exigiendo la renuncia, y además habían comenzado protestas que tenían que ver más con el orden económico en un principio, cuestiones de combustible de mala calidad, combustible muy caro, precios al alza en toda la economía boliviana, y ahora le están exigiendo abiertamente la renuncia, y son sectores, porque muchos salieron a decir, bueno, son sectores que apoyan a Evo Morales o son cuestiones del masismo y demás, pero son sectores que apoyaron efectivamente a Paz Pereira en su elección. Recordemos que Pereira llega al poder en una conjunción con un ex policía que lo secunda, que es Lara, más de corte popular o populista según quien lo quiera mirar, y que tenía bastante llegada a sectores que, si bien podría ser que en otra época hayan votado por Evo Morales o que hayan apoyado a Luis Arce y al MAS, específicamente tenía que ver con sectores rurales e indígenas que no solían apoyar al masismo necesariamente, pero sí se habían volcado a apoyar a Paz Pereira como una opción bastante de centro y con alguna promesa bastante popular en su campaña, lejos de la candidatura de Tuto Quiroga, que sí era la de la derecha o la ultraderecha en las últimas elecciones en Bolivia. Y es este grupo que apoyaba al presidente el que le quitó el apoyo y está llevando adelante las protestas en gran parte, con lo cual no se puede hablar únicamente de un sector opositor que se oponía al gobierno y lo está tratando de desestabilizar, sino que es bastante más complejo el panorama, y eso es importante tenerlo en cuenta. Sí, así es. Perfecto.
Bueno, pasamos a Italia, porque Italia pidió formalmente este jueves a la Unión Europea la adopción de sanciones contra el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el extremista de derecha Itamar Ben-Gvir, por humillar a los activistas retenidos y maniatados de la flotilla global Sumud. El ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani, informó en la red social X que solicitó formalmente a la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, incluir en la próxima reunión ministerial la adopción de sanciones contra Ben-Gvir por sus inaceptables acciones con los activistas. Este es el texto literal, ¿no? De la solicitud. Además, el jerarca italiano acusó a Israel de detener a los activistas en aguas internacionales, de someterles a vejaciones y humillaciones y de violar los más elementales derechos humanos. Sí, recordemos que Ben-Gvir, el ministro de Defensa, jefe de la policía local en Israel en este momento, se difundió un video que mostraba precisamente cómo él había no solo recibido, porque él dijo de esta manera, así es como recibimos a quienes apoyan a los terroristas y a nuestros enemigos, y mostraba cómo los soldados israelíes estaban obligando a diferentes activistas de la flotilla Sumud a ir arrodillados, en cuatro patas, gateando y además siendo golpeados y llevados por el ejército israelí en una presunta detención, en un acto que viola, o por supuesto, el derecho internacional. Habían sido detenidos en aguas internacionales, etcétera, etcétera, todo lo que ya habíamos hablado en su momento cuando fue la anterior captura de otros activistas de la flotilla, pero en este caso la difusión de este material le valió no solo el enojo, por supuesto, de los países europeos que tenían activistas en esa flotilla, sino incluso hacia adentro del propio gobierno israelí, porque es la primera vez que Netanyahu, el primer ministro, sale a tratar de despegarse de alguna manera o a manifestar su oposición a esta forma de trato que dispensa Ben-Gvir en este caso. Quiero decir, hasta ahora nunca había pasado que esa grieta interna que hay entre los propios dirigentes en Israel, que si bien todos son de derecha, todos tienen una posición bastante ultra y agresiva sobre este tipo de manifestaciones, hasta ahora no se habían despegado nunca, siempre se habían mantenido muy aliados y muy unificados en su discurso. Es la primera vez que incluso hasta para Netanyahu es mucho lo Puertas que hizo Ben-Gvir, okay, por lo menos por la imagen y cómo daña la imagen israelí. Sí, por supuesto, no dice porque queremos cuidar a los ciudadanos de la flotilla, sino porque daña nuestra imagen. Esa es la declaración que hace en ese momento. Y bueno, vamos a ver qué consecuencias trae, porque es probable que esto tenga consecuencias hacia afuera y se empiecen a aplicar una serie de sanciones, o por lo menos intentarán, como intenta en este caso Italia, aplicar una serie de sanciones sobre los diferentes funcionarios israelíes. Bien, seguimos en Medio Oriente porque el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán informó que el gobierno de Teherán está revisando la última respuesta de Washington. Eso ya es una novela, ¿no? Pero bueno, la última respuesta de Washington a un marco de alto el fuego propuesto tras varias rondas, como ustedes vienen acompañando, varias rondas de intercambio de mensajes, siempre bajo mediación de Pakistán. En este sentido, el comandante del ejército de Pakistán, Asim Munir, viajó hoy a la capital iraní para reactivar las consultas diplomáticas entre Irán y Estados Unidos. Por otra parte, según fuentes iraníes entrevistadas por Reuters, el líder supremo, el ayatolá Mojtaba Khamenei, ordenó que las reservas de uranio enriquecido que están en el centro de este conflicto, reservas cercanas al grado armamentístico, no sean enviadas al extranjero, lo que endurece la posición de Teherán en las negociaciones con Washington. Acá yo quisiera comentar una investigación muy recomendable también de Reuters, publicada hoy. Reuters habló con 20 personas involucradas, ya sea desde los gobiernos involucrados en ese bloqueo de Hormuz, ya sea con petroleras privadas, ya sea analizando documentos. Bueno, ellos hoy sacan una investigación en que detallan cómo Irán en los hechos está controlando el paso por Hormuz a partir de 3 elementos. Primero, controles administrados por la Guardia Revolucionaria Islámica, después acuerdos entre países y en los casos en donde no hay
hay acuerdos diplomáticos, el pago liso y llano, ¿no? La vieja y buena plata. Reuters acompañó el tránsito de un petrolero llamado Agios Fanourios 1, que llegó a Irak a finales de abril, estaba varado, y finalmente salió el 10 de mayo. Ellos tenían que llevar petróleo iraquí a Vietnam. ¿tá? El 10 de mayo ellos finalmente lograron cruzar el estrecho de Hormuz después de llegar a un acuerdo con Irán, o sea, están pagando. Estados Unidos avisó de sanciones a los que negocien con los iraníes, pero algunas compañías están tomando el riesgo con tal de poder pasar sus cargas. Aún según Reuters, este petrolero, Agios Fanourios, navegó por una ruta establecida por Irán con puestos de control establecidos por Irán, y así hicieron a lo largo de 2 días una ruta que se solía hacer en 5 horas, o sea, demora, pero se hace. Además, en esa investigación que es larga, pero el gestor del buque, que es una empresa llamada Eastern Mediterranean Shipping, dijo que no se hicieron pagos, ¿no?, oficialmente, pero que hubo presión de Irak y de Vietnam, que tenía que recibir la carga, sobre el gobierno de Irán para que ese buque pasara. O sea, oficialmente el gobierno iraní no hizo comentarios, pero como yo había comentado ya, Reuters dijo que habló con funcionarios iraníes, con funcionarios iraquíes, con empleados del sector naviero, y además revisaron documentos relacionados a este tránsito. Solo a modo de que tengamos contexto, a principios de este mes, alrededor de 1.500 buques siguen ahí en el estrecho de Hormuz, con aproximadamente 22.500 marineros que están atrapados en el Golfo. Estos son datos oficiales del Ejército de Estados Unidos. Solo un número reducido de embarcaciones está transitando. Ahora, una cuenta de Reuters, ¿no?, que entre el 18 de abril y el 6 de mayo, menos de 60 barcos pudieron cruzar el estrecho, siendo que antes de la guerra entre 120 y 140 barcos pasaban por día. Bueno, Estados Unidos ha amenazado los que realizan transacciones con el gobierno iraní bajo la amenaza de sanciones, ya sean directas o indirectas. Este mes mismo el Departamento de Tesoro de Estados Unidos difundió un comunicado explícitamente diciendo eso, pero estas fuentes que hablaron con Reuters dicen que el viaje sigue siendo peligroso porque están naturalmente sujetos a las dinámicas de la guerra, ¿no? O sea, ya vemos que un viaje de 2 días puede cambiar mucho el panorama en 2 días, y que Irán tiene sus preferencias, o sea, a la hora de negociar, los clientes preferenciales son Rusia y China, para sorpresa de nadie, y después está India y Pakistán, y después gobiernos de países que están dejando que pasen los buques, porque ellos controlan además después que pasa el estrecho. Entonces, con esas condiciones, los buques están pasando, y los que no logran acuerdos gubernamentales están pagando alrededor de $150,000 bajo 2 conceptos: tasa de seguridad y tasa de navegación, según estos funcionarios iraníes que hablaron con Reuters bajo condición de anonimato. O sea, hay un negocio que está funcionando lentamente, pero que está en marcha. Ya que mencionabas el tema Irán y el tema China y Rusia, precisamente, claro. Vos sabés que hemos hablado mucho en este programa, y sobre todo en los últimos días, sobre 2 grandes visitas internacionales que recibió en China Xi Jinping, porque fueron cruciales para resolver o tratar de destrabar algunas cuestiones que tienen que ver con cómo se está comportando el orden mundial en este momento, y la geopolítica, y todo lo que venimos hablando desde que arrancamos este programa, y lo que seguiremos hablando seguramente el día que este programa ya no esté, que serán muchos años, que tiene que ver con lo que está pasando entre China, Rusia y Estados Unidos específicamente, en particular las visitas que tuvieron Xi Jinping cuando recibió primero a Donald Trump, y hablamos mucho sobre esa visita, luego a Vladimir Putin, también hablamos bastante de esa visita, y ahora, en los próximos días, vos recién decías que Asim Munir va a viajar a Teherán para tener conversaciones con los iraníes, donde ya efectúa como mediador en las negociaciones, pero además lo confirmó hoy China a través de su vocería, de su Ministerio de Relaciones Exteriores, que Shehbaz Sharif, el primer ministro pakistaní, y Asim Munir, el
mariscal de campo, como que le dicen ellos, es el jefe del ejército, pero le dicen mariscal de campo, es un cargo que tiene del ejército pakistaní, viajan a China para ser recibidos por Xi Jinping y para hablar precisamente sobre, específicamente, no dijeron vamos a hablar solo de eso, pero podemos presumir que claramente, si sabíamos que ya habíamos hablado, que Pakistán estaba ejerciendo como mediador precisamente por el impulso y el influjo de lo que China trataba de insulfarle, sabemos que en este caso claramente van a tener que tener conversaciones al respecto, y a tal punto es así que hace pocos días, cuando revisábamos un poco lo que Ghalibaf, el portavoz del parlamento iraní, decíamos, había emitido un comunicado, él decía que el mundo se encuentra al borde de un nuevo orden y citó a Xi Jinping y dijo, como dijo el presidente Xi, la transformación sin precedentes en un siglo se está acelerando en todo el mundo, y enfatizó que la resistencia de 70 días de la nación iraní ha acelerado esta transformación. Y seguía Ghalibaf, que está teniendo vínculo, insisto, con Pakistán, con China, con Rusia, con India también, y decía, el futuro pertenece al sur global. Habíamos hablado de esto hace unos días, porque esto es hace unos días, pero cobra mayor relevancia a la luz de no solo la intención, como decía recién Denise, cuando repasaba un poco este informe de Reuters, de cobrar peajes y manejar el navío y la circulación de navíos en el estrecho de Hormuz, sino también de cómo va a resolverse o no este conflicto que está en este momento estancado y que claramente para Irán es a todas luces ya a esta altura, salvo que pasara algo muy, muy drástico y muy cambiante, una victoria. Ellos lo presentan como una victoria y se sienten victoriosos. Esa es la narrativa que por lo menos ahora están construyendo y están tratando de sostener en este vínculo pacífico y juicioso y pausado con Pakistán y con China. Ahí va, sin apuro y sin pausa, se diría por estas tierras. Exactamente. Bueno, vamos a otro frente de batalla, vamos a hablar de Ucrania, porque el canciller alemán Friedrich Merz planteó en una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y a los otros líderes de la Unión Europea, la necesidad de crear el estatus de miembro asociado para Ucrania. En esta carta, publicada este jueves en la edición alemana del portal Político, Merz pidió que en la próxima reunión informal de los líderes europeos, prevista para los días 18 y 19 de junio en Bruselas, que se discuta la idea de crear el estatus de miembro asociado para Ucrania. Ese sería un modelo, dice él, que significaría un paso decisivo en el camino de Ucrania hacia la integración plena. Merz precisó que ese estatus no sería hacer de Ucrania un miembro devaluado, ¿no? Un miembro clase B, digamos, de la Unión Europea. De menor rango. Claro, pero iría más allá del existente acuerdo de asociación, como un término medio, ¿no? Sí, supongo que tiene que ver seguro con las propias resistencias de la Unión Europea para que Ucrania se incorpore de pleno derecho. Entre otras cosas, Hungría era uno de los actores de peso que estaba manteniendo ciertos reparos, no solo a la incorporación, sino también a brindarle, recursos. ¿Se acuerdan? Los recursos. Finalmente, con el cambio de gobierno en Hungría, se liberaron esos 90 millones famosos de euros que iban a ser enviados. Fueron enviados finalmente. Zelensky los recibió muy contento en Ucrania. Ahora hay que muy ver, bienvenido con otro frente abierto. Imagínate cómo es. En las últimas horas también Zelensky salió a advertirle a Bielorrusia que se abstenga de participar porque estaba amenazando constantemente con volver a atacar sobre el suelo ucraniano. Entonces hay ahí todavía un terreno en disputa que seguramente habrá sido parte de las conversaciones que Putin habrá tenido también con Xi Jinping. No tengo la menor duda. Sin duda. Aunque no tengo pruebas tampoco. Pero no importa, ya veremos después con los comunicados oficiales. Pruebas no las tendremos nunca. Bueno, no, pero viste que cada tanto salen alguna declaración conjunta y algo. Pero no tenemos en este caso tampoco las declaraciones porque no hablaron sobre el tema públicamente. Pero seguramente algo le dijo, bueno, ¿qué te parece? ¿Qué hacemos con Ucrania? Me seguís bancando. Yo creo que alguna conversación ahí habrán tenido, sí. Ahí va, bueno, seguimos, vamos a la región, vamos a nuestra región. Vamos para nuestra América. Venimos acá a nuestro vecindario porque la candidata de derecha Keiko Fujimori lidera la intención de voto en Perú, frente al candidato de izquierda Roberto Sánchez para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país del 7 de junio, según una encuesta realizada por la consultora Ipsos, publicada por el diario Perú 21. Según los datos, Fujimori tiene el 39% de intención de voto, mientras que Sánchez registra un 35%. Dentro del margen de error es un empate, porque el trabajo tiene un margen de error de 2.8 puntos porcentuales, y los datos marcan que un 14% votaría en blanco
o nulo y otros 12% todavía no definieron su voto. O sea, vamos a seguir en esa película de expectativa, me parece, hasta el último momento. Sí, veremos qué está pasando. En otro orden de cosas de la región, quería hacer algún breve comentario sobre lo que está pasando en Cuba, porque en las últimas horas se aceleró un poco esta disputa que en principio era discursiva y se presumía si había intenciones. Otra campaña de expectativa. Bueno, campaña de expectativas, absolutamente. Si había intenciones efectivas por parte de Estados Unidos de tomar, como dijo Trump hace poquito, yo en cualquier momento voy a tomar la isla, dijo, y voy a tomar Cuba. Si efectivamente va a haber o no una intervención militar en territorio cubano, si finalmente buscarán deponer al régimen cubano, al gobierno que todavía hoy desde la Revolución Cubana lidera en la isla, o no. Esto apareció de vuelta en la discusión principalmente por dos cuestiones. La primera es que el Comando Sur del ejército norteamericano, aquel comando que suele tener incursiones e injerencia en lo que ellos llaman el patio trasero, es decir, nosotros, Latinoamérica y todo lo que tiene que ver con nuestros países. Claro, el hemisferio occidental. Sí, emitió un comunicado, en realidad un tuit en redes sociales y un video donde celebró la llegada de un portaaviones que acá en Uruguay es muy conocido, el portaaviones Nimitz, US Nimitz, donde Yamandu García estuvo de visita, que se apostó y dijo en el Mar Caribe y tiene gran potencial destructivo y demás, y se presume que así como el año pasado habían depositado y apostado el portaaviones Gerald Ford en frente a Venezuela, en franca amenaza al gobierno entonces de Nicolás Maduro, que finalmente fue capturado el 3 de enero, ahora habrían dispuesto el portaaviones Nimitz como una forma de amenaza muy clara y muy concreta sobre el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Miguel Díaz-Canel, que hace poquito dijimos, había respondido diciendo que si llegaba a Estados Unidos a incursionar en la isla, habría un baño de sangre, y que había, si bien no desmentido, dado por tierra con las versiones que Access había publicado de esos 300 drones que estarían apostados desde Cuba para atacar e invadir Miami, Florida. Y los tanto analistas como personalidades de la isla vienen denunciando que tanto la acusación de esos 300 drones como la imputación de Raúl Castro por parte del gobierno de Estados Unidos, de la justicia norteamericana, de ser responsable de la muerte de 2 ciudadanos norteamericanos en 1996, cuando Cuba derribó aviones Cessna de Estados Unidos en aguas internacionales, son excusas para justificar una intervención militar posterior. En ese sentido, el tuit que emitió anoche la Casa Blanca, un tuit oficial desde la Casa Blanca, donde ponen la foto de 4 líderes, ponen a Nicolás Maduro, tachado, y dice encarcelado, creo, ponen a Jamenei, al cual le ponen obviamente muerto, killed, ponen a un líder de ISIS, a quien también le ponen killed, y ponen también a Raúl Castro, también tachado, y dice imputado en la justicia. Con lo cual escala muy fuertemente la lógica o la posible intervención de Estados Unidos sobre Cuba, más allá de si es efectivamente después una intervención militar o no, pero la posibilidad de que efectivamente después vayan e intenten capturar en el territorio a Raúl Castro para llevarlo a Estados Unidos para que fuera juzgado. Recordemos que tiene 94 años, el máximo hoy líder espiritual de la Revolución Cubana, porque no tiene un cargo oficial en términos de gubernamentales. Miguel Díaz-Canel insistió en que iban a resistir, y hubo en las últimas horas algo que a mí hasta ahora no había sido muy fuerte la respuesta, aunque cada tanto emitían algún comunicado. Tanto el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso como el ministro de Relaciones Exteriores chino salieron a respaldar a Cuba y a decirle a Estados Unidos que no continúe con las amenazas y las agresiones sobre el pueblo cubano. Después hay que ver si efectivamente llevan a cabo alguna maniobra o algún movimiento un poco más fuerte en ese sentido, pero por ahora, en medio de estas especulaciones, salieron rápidamente a responder a estas amenazas y decir que Estados Unidos no tiene que intervenir sobre Cuba. Veremos cómo sigue y lo vamos a seguir de cerca. Sí, una coreografía que parecería señalar la misma dirección. Solo traigo acá un tuit de Dasha Burns, es una periodista de Político, que ya citamos este medio acá, y traemos eso porque Político, también como Axios, son medios que hay que acompañar, porque son medios que siempre tienen acceso a información muy de adentro. Ella habló con gente que hace lobby en Washington y dice que la sensación en los pasillos de Washington es: la administración parece querer que Cuba sepa que están apretando las tuercas. Ahora mismo es una ventana de amenazas para evitar tener que usar la fuerza. La presión va a aumentar y los cubanos tendrán que tomar una decisión. Pero hay poca duda sobre lo que viene si La Habana no cierra un acuerdo. O sea, es lo que dijiste, Brian, en caracteres de X.
Yo iba a hablar Twitter. Twitter. Bueno, vamos a ver cómo sigue. Obviamente vamos a seguirlo de cerca. ¿Y te parece que sí, vamos a seguir con la región igual, pero vamos a lo que viene? Vamos a lo que viene. Lo que viene. Después de la tanda nos va a acompañar acá en el estudio la periodista ecuatoriana Valeria Pacheco, con quien vamos a hablar de la actualidad política y social de su país. Más adelante estaremos con el periodista español Ignacio Carrascón, quien nos va a contar sobre el caso que estuvimos hablando ayer, por el que fue imputado por la justicia el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y las repercusiones, muchas, que está teniendo allá en España. Vamos a un corte, ya volvemos. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. ¿Cómo es estudiar en la UPU? Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos, construyendo el futuro de una comunidad, de muchas generaciones, de un país. Esta es nuestra universidad, la UCU, el futuro que está en vos y en nosotros. Una tele, dale. Un parlante, dale. Cafetera, dale. Canjeala con Dale. Llegó Dale, el nuevo programa de
de puntos de Anda. Ahora, cada vez que usás cualquiera de nuestros servicios, sumás puntos para canjear por lo que quieras en nuestra tienda online. Dale, disfruta de Dale Anda. Conoce más en anda.com.uy. Pruebas y condiciones en anda.com.uy. La Diaria Radio 97.9. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Llega el Mundial, nos volvemos todos locos. Todos los partidos, la mayor cobertura y más de 1000 horas en vivo. Mira todo el Mundial por T-Sports, en DirecTV y T-Go. Recarga ahora tu DirecTV prepago desde 300 pesos. Rendimiento de los 300 pesos varía según tu plan y premiums contratados. T-Go no se encuentra disponible para clientes Light prepago. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Presenta Suzuki, el mejor valor de reventa en el mercado. If I can reach the stars, pull one down for you. Shining on the heart, so you can see the truth. And this love I have inside, everything it seems, but for now I find it's only in my dreams that I can change the world. Volvemos a Par en el Mundo. Tengo la alegría de estar acá adelante de Valeria Pacheco, periodista ecuatoriana, además recibida por Eric Clapton, nada más, nada menos. Con Valeria hemos trabajado varios años, así que un gustazo hablar y volver a encontrarte, Vale querida. Con Valeria vamos a hablar sobre la actualidad de su país, a casi un año del inicio del gobierno de Daniel Noboa. Valeria, bienvenida a Par en el Mundo. Un gusto de nuevo estar acá hablando con vos sobre temas no tan gratos como es la situación de Ecuador en ese exacto momento. Bueno, primero quiero agradecerles, Denise, Brian, por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Aprovecho para saludar a la audiencia y, bueno, decirles que estoy muy contenta de estar acá en esta vista impresionante, alucinante. Sí, presumimos de la vista. Siempre la gente llega y se impacta. Uno se jacta de lo que tiene y de lo que no tiene también. También. Tenemos vista nos sobra. Por suerte, vista nos sobra. Bueno, Valeria, entrando en el asunto entonces, ¿no? En muy pocos años Ecuador pasó de ser considerado un país pacífico a convertirse en el epicentro de una severa crisis de seguridad regional. Entonces, para entrar en el tema, te preguntamos cómo está la situación actual y qué factores explican ese deterioro rápido que hubo. Bueno, primero hay que situar a Ecuador, ¿no? Ecuador tiene una población que tiene 5 veces la población de Uruguay. Está situado junto a los 2 mayores productores de cocaína del mundo, que son Perú y Colombia, y tiene más de una veintena de grupos criminales, entre ellos los más poderosos son los lobos y los choneros, que empezaron a recibir financiamiento de cárteles del narcotráfico de México. Y también hay presencia de la mafia albanesa en la zona de puertos, en toda la zona costera. Dicho eso, en los últimos 5 años se registró un crecimiento acelerado de la violencia, es decir, que desde 2021 al año pasado las tasas de homicidios subieron muchísimo. Inclusive, según el último reporte de Insight Crime, que estudia la violencia y la criminalidad en América Latina y el Caribe, las cifras de 2005 cerraron con un récord histórico en Ecuador de homicidios. Hubo más de 9.200 muertos en
de forma violenta, ¿no? Y eso da una tasa de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. Como para bajarlo un poco al contexto uruguayo, que obviamente entre los dos países hay enormes diferencias. En Uruguay la tasa del año pasado fue de 10,3 por cada 100.000, ¿no? O sea, 5 veces más la tasa de Ecuador de homicidios. Sí, inclusive el año pasado, según este informe, Uruguay bajó la tasa, el número de homicidios, ¿no? ¿Cómo se llegó a esto? Tiene un contexto, por un lado, de gobiernos anteriores. En el 2017, cuando asumió Lenín Moreno, se eliminó el Ministerio de Interior, que tenía jurisdicción sobre el sistema penitenciario. Se recortó presupuesto para el sistema penitenciario. Lenín Moreno asumió como sucesor de Rafael Correa, pero llegó en un momento en que se acabó el boom de las commodities. No tenía tantos recursos y también cambió el foco de su política. Entonces ahí hubo una retirada del Estado de un lugar muy clave, que fueron las prisiones. Ahí crecieron las bandas criminales y empezaron a tomarse las cárceles y a operar desde ahí. Y en paralelo se redujo la inversión en salud, en educación. Llegó la pandemia, eso disparó los índices de pobreza y finalmente vimos ese crecimiento del narco también financiado por los cárteles mexicanos, ¿no? Les pagan con armas y con cocaína que luego trafican a nivel interno. Entonces eso fue lo que hizo que nosotros veamos unas cifras impresionantes en los últimos 5 años. Claro, es un número muy grande para un periodo muy corto. Ahora, Daniel Noboa también, se puede entender, el presidente actual, es fruto de ese escenario porque asumió bajo la promesa de mano dura contra el narcotráfico. ¿En qué consiste su estrategia? ¿Qué es la mano dura de Noboa? Bueno, el contexto es el siguiente. Noboa comenzó, su primer mandato fue a finales del 2023 y él fue reelecto en el 2025. Ahora, como dijiste, va a cumplir un año de nuevo mandato, sí, ahora en mayo. Él va a cumplir ahora en unos días. Sí. Sí, y desde el principio él aplicó una política de mano dura, es decir, militarización de la seguridad. Él declaró 3 cosas clave. Declaró estados de excepción, van más de una decena, lo que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad nacional, reforzar las operaciones de la policía. Declaró el conflicto armado interno y ha declarado muchos toques de queda. Entonces ahí hemos visto cómo se han realizado operaciones en las zonas donde se concentra el mayor número de homicidios, donde se concentran las zonas dominadas por un grupo criminal u otro. Entonces, ahora la estrategia se enfocó a combatir esos más de una veintena de grupos criminales y eso se hizo porque justamente Noboa lo dijo recientemente en la OEA la semana pasada. Él mencionó que solo los choneros y los lobos tienen en torno a 80.000 efectivos armados y las Fuerzas Armadas tienen 36.000, la policía tiene 57.000. Entonces, eso considerando solo 2 grupos armados, ¿no? Digo, no grupos armados, sino grupos criminales. Entonces, hay un desequilibrio. Que igual están armados, ¿no? Sí, claro, también. Sí. Pero hay un desequilibrio muy fuerte y eso es una clara señal de que Ecuador necesita ayuda internacional para enfrentar el narcotráfico. No puede solo. Claro. Hay una aclaración breve nomás con relación a Noboa, porque claro, asume en 2023, luego producto de una elección extraordinaria, luego de una muerte cruzada con el anterior presidente Guillermo Lasso, que hace que sea destituido y que asuma en una elección extraordinaria, y por eso solamente por 2 años. Son 2 años. Y ahora sí, luego elegido nuevamente. Si no, nos explicaba, digamos, que ya fuera rápidamente nuevas elecciones.
entiendo. no, gracias ahí por ese contexto, porque claro, en mi cabeza está todo claro, pero... No, por eso para la audiencia. Sí, y aparte también porque él cuando asumió en el 2023, en esa campaña, como ya venía rodeada de una crisis política bastante fuerte que evitó que Guillermo Lasso concluya su mandato, en esa campaña hubo un asesinato de un candidato que fue Fernando Villavicencio, y eso sacudió completamente el tablero político y ahí emergió Noboa. Entonces ya el 2024 él arrancó con esta política de mano dura en un contexto bastante dramático porque hubo la fuga de un importante líder de los choneros, se fugó de la cárcel cuando iban a buscarlo, se enteraron que se había fugado. Hubo esta dramática toma del canal TC Televisión en vivo, claro. ¿no? Que fue noticia internacional, eso generó un pánico nacional. Y ahí vinieron la seguidilla de medidas que militarizaron la seguridad. Ahí, en función de eso y de las promesas de campaña y estas promesas de mano dura, de volver a garantizar la pacificación y la seguridad para los ecuatorianos, ¿hasta qué punto esas medidas están dando los resultados esperados o hasta qué punto se transformó un poco o intenta alguna negociación o no Noboa con el resto de los grupos? Bueno, negociaciones no me parece que tengo un recuerdo de que las ha descartado de plano. Lo que ha habido es unos resultados coyunturales, ¿no? Se detuvo a importantes cabecillas de estos grupos criminales, inclusive, por ejemplo, uno de ellos se llama Adolfo Macías alias Fito. Él fue recapturado porque fue el que se fugó en los primeros meses de gobierno del 2024 de Noboa y lo extraditaron a Estados Unidos. Recientemente se autorizó la futura extradición de otro miembro de ese mismo grupo narco. Se ha logrado incautación de cocaína, allanamientos, recuperación de armamento. Pero lo que pasa es que las cifras dan muestra de que no logra bajar el índice de violencia. Este primer trimestre del 2026 sí hay una baja, pero hay que ver cómo cierra el año, ¿no? Porque en 2024 había logrado reducir el número de homicidios y el 2025 tuvo un récord. Y los expertos, ahí yo hablé con una experta en seguridad que se llama Joyce Spin, ella me explicó que una de las dificultades de esta estrategia y que hace que no sea sostenible es que cuando el Estado enfoca sus operaciones en unas regiones, los grupos narcos se adaptan y cambian de rutas. Cambian de ruta, exacto. Y entonces desplazan la violencia hacia otros lugares, sus operaciones hacia otros, porque tienen recursos, tienen mucho dinero ahora. Y además hay toda una... O sea, la corrupción ha permeado a muchas instituciones. Entonces les avisan de operativos, criminales que salen de prisión cuando no deberían. Y bueno, y otro tema de esta estrategia es que, por ejemplo, han empezado a surgir denuncias de violaciones de los derechos humanos por abuso de la fuerza, maltratos, inclusive desapariciones. Un caso que realmente sacudió también, entre tantos otros, a los ecuatorianos fue el caso de las Malvinas, que fue que hubo 4 niños de 11 a 15 años que fueron interceptados por una patrulla militar. Este es un barrio que queda en Guayaquil, que es una de las zonas más violentas, y desaparecieron. Después se encontraron sus cuerpos, habían sido asesinados por esta patrulla y ahora hay 16 militares en prisión por este caso. Sobre eso quería hablar un poquito, no sobre este caso en particular, obviamente, sino sobre cómo es la vida de los ecuatorianos en el día a día, porque vos recién hablabas de algunas cifras que quizás en términos securitarios o en términos de crimen había bajado en el primer trimestre del año, como una coyuntura donde quizás había tenido algún pequeño éxito Noboa, a cambio de, por un lado, esto que decís en cuanto en materia de derechos humanos y por otro lado, en materia de estado de excepción, ¿no? Que está declarado también. Entonces, ¿cómo es el día a día de las personas en Ecuador? Y bueno, las medidas estas han afectado bastante la rutina de los ecuatorianos. Primero, las historias de la gente cercana a mía es: me voy temprano a casa, se inclinan más por hacer reuniones en casa de amigos y por otro lado los toques de queda afectan la actividad económica. Los vendedores informales en la calle tienen que retirar sus puestos antes, entonces eso es un dinero que no ingresa. ¿A partir de cierto horario hay toque de queda? Claro, bueno,
recientemente acabó un periodo de toque de queda de 2 semanas. Okay. Entonces eso interrumpía las actividades de las personas. Si trabajas por días o por turnos y justamente tu horario cae dentro del toque de queda, son horas que no te pagan y que no recuperas. Entonces sí hay una fragilización también de la situación económica de la gente por estas medidas. Hay el tema de las extorsiones que se ha extendido en el país a los pequeños empresarios, pequeños negocios medianos. Los grupos criminales llegan y dicen, bueno, tanto al mes si no quieres que te pase nada a vos o a tu familia. Y la gente tiene que acceder, no tiene otra opción. Las llamadas vacunas. Sí, que nosotros las llamamos, bueno, allá se conocen como las vacunas. Está bastante extendido y no es solo en la región costera, ¿no? Donde se focalizan las operaciones de los grupos criminales, sino en Quito, en todo lugar donde hay un nicho donde algún grupo criminal toma territorio. Cualquiera puede ser blanco de una extorsión de ese tipo. Exacto. Valeria, vamos a un pequeño corte y ya volvemos para seguir hablando de Ecuador. Presentó Suzuki. Tu nuevo auto ya tiene un comprador. En Habitab, resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Hola, ¿estás pensando en el mundo? Estás bien. Estás en la Diaria Radio 97.9. Ahora sí, Canaria Suave es la yerba para cuando tenés esas ganas de tomar un buen mate después de todo el día de buenos mates. Ahora sí, prueba Canaria Suave, porque Canarias es la yerba de mi país. En la edición de mayo de Le Monde Diplomatique Uruguay, la juventud latinoamericana subsiste a pesar de la pobreza, el narco y la ultraderecha evangelista. En el mundo, continúa la batalla por la energía detrás de la guerra contra Irán, el cierre del estrecho de Hormuz y la incertidumbre en Venezuela y Rusia asoma una crisis. En la región, la economía golpea a los argentinos más pobres y la precariedad laboral alimenta la inestabilidad de los brasileños. Además, la izquierda británica sobrevive. Pakistán y Afganistán en un conflicto cada vez más violento, la ciudad detrás del Made in China y la inteligencia artificial que para el Vaticano ya es casi un problema teológico. Suscríbete en lemonde.uy y recibilo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Estamos de vuelta para En el Mundo con la periodista ecuatoriana Valeria Pacheco, que nos está hablando un poco de, bueno, la vida cotidiana, real y en ese momento en Ecuador. Valeria, en el plano internacional, Noboa parece moverse entre extremos, o sea, por un lado, una sintonía total
con Estados Unidos y después rupturas o tensiones severas con vecinos como Colombia. ¿Cómo ves ese aspecto de la política de gobierno y cómo ven los ecuatorianos allá también esa cuestión? Bueno, es llamativo, ¿no? Esta visión, ¿no? Parece que son extremos, sin embargo el propio Noboa evade que le identifiquen como de derecha o como izquierda, ¿no? Él mismo se ha retratado como progresista, como próximo a los ideales de Lula, como, bueno, algunas otras definiciones que hacen difícil situarlo, pero sus actos dicen mucho más. Él ha priorizado la alianza con Estados Unidos, es uno de los 17 países que forma parte del escudo de las Américas propuesto por Donald Trump. Actualmente yo hablé con esta experta de seguridad con la que conversé, me dijo que es bastante incipiente la alianza como para ver resultados concretos, pero hay, por ejemplo, el anuncio de que se va a abrir una oficina del FBI en Ecuador. Comandos especiales de Estados Unidos están entrenando y compartiendo inteligencia con los militares ecuatorianos. Hay operaciones conjuntas. Una de ellas fue bastante cuestionada en la frontera con Colombia, que según el The New York Times acabó esta operación conjunta entre Estados Unidos y Ecuador, acabó afectando una hacienda lechera y afectando a civiles. Noboa ha defendido hasta la semana pasada esa operación. Entonces él está bastante alineado con Estados Unidos. Por el contrario, con Gustavo Petro, el presidente colombiano, hay mucho choque. Actualmente están en vigor unas aranceles que impuso Noboa a las exportaciones, a los productos colombianos del 100%. Se anunció también que iban a bajar al 75% después de las elecciones en Colombia. Hasta donde yo hablé con algunos expertos politólogos, hay cierta utilización de esta confrontación a nivel interno por cada uno de ellos, ¿no? Uno en el contexto electoral, que ahora vamos a ver el 31 de mayo las elecciones presidenciales en Colombia, y por otro lado en Ecuador, como Noboa actualmente no tiene una oposición que le haga contrapeso, necesita ese enemigo con cual confrontar, ¿no? Para poder polarizar, digamos. Exactamente. Y lo cual es lamentable porque es de Colombia de donde proviene gran parte de los grupos. Hay ese intercambio fuerte entre grupos criminales de Colombia y Ecuador. La droga pasa de Colombia a Ecuador. Se podría compartir mucha más información, se podrían hacer operaciones conjuntas y sin embargo en este contexto político es nula esa posibilidad. El propio Noboa ha dicho que habrá que ver habrá que esperar a después de las elecciones de Colombia para que se resuelva esa situación, ¿no? Entonces claramente está esperando un cambio de gobierno que se podría interpretar que es eso, ¿no? Lo que está esperando. Y también desde el 2024 tiene las relaciones diplomáticas completamente rotas con México por el asalto a la embajada mexicana. México, que es un país que debe tener muchísima experiencia en el combate a los cárteles, se podría intercambiar también información en ese sentido. Y recientemente también expulsó al embajador de Cuba, ¿no? Noboa siempre tiene argumentos para defender sus decisiones, ¿no? En eso él considera que Petro ha incidido en temas de soberanía y bueno, le molestó mucho cuando Petro defendió a el ex vicepresidente de Rafael Correa. Que está detenido. Que está preso. Que es el que detuvieron cuando hicieron el asalto en la Embajada de México. Ahora se me escapa su nombre. Ahora vamos con el nombre. Eso generó un doble problema diplomático, un problema con Colombia por un lado y con México por el otro. Exactamente. Y claro, entonces en ese contexto con México y con Colombia básicamente hay que esperar al cambio de gobierno en uno de los dos países para que haya un acercamiento de nuevo. Y bueno, también ha priorizado ciertas alianzas con Israel.
ahí él va como dando señales claramente de que él se acerca con quien coincide con él y sus políticas y se aleja de quien difiere de sus políticas y sus planteamientos, ¿no? Claro, y tiene esa cárcel de máxima seguridad el encuentro que algunos o muchos señalan mucho como a la Bukele, ¿no? Está claro ahí. Sí, no, y no es un secreto eso. O sea, hubo funcionarios que viajaron a El Salvador para tratar de replicar el modelo de la cárcel, la megacárcel de Bukele en una versión más pequeña en Ecuador. O sea, y aún así el presidente Noboa como que le quita peso a esas comparaciones con Bukele, ¿no? Recién mencionabas, el caso de Jorge Glass, el ex vicepresidente de Rafael Correa, que está detenido. Y ahí a mí se me abre dos preguntas que te hacía fuera de aire, pero que está bueno que traigamos acá a la charla. Una es, por un lado, cómo está gobernando Noboa puertas adentro en esa búsqueda de una confrontación o de con quién polarizar, porque ahí el correísmo tenía un rol preponderante, por lo menos incluso hasta para distanciarse y diferenciarse. ¿Y en qué lugar está ahora el correísmo? Sé que, por ejemplo, el alcalde de Quito sigue siendo del correísmo y demás, y es una fuerza que está en disputa, aunque creo que por lo que me dijiste fuera de aire tiene algunos problemas, y ahora nos contarás. Y por otro lado, pensar un poco cómo fue ese derrotero, porque uno se acuerda de ese gran momento no solo de Rafael Correa, después, se pelea con su Delfino, el que decían que fue el segundo, que era Lenín Moreno, y después de repente como que ahora está disminuido. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, ahora en Ecuador sigue vigente esa polarización, ¿no? Hay un anticorreísmo y un correísmo, ¿no? Está muy vigente el anticorreísmo. Muchos políticos lo utilizan en sus discursos para diferenciarse de Correa, básicamente. Noboa, cuando emergió, fue tratando de no entrar en esa disputa de anticorreísmo y correísmo. Él trató de presentarse con su eslogan, en Ecuador cambió, el nuevo Ecuador, ¿no? Actualmente tiene una mayoría simple en la Asamblea Nacional que le permite la aprobación de leyes. La Asamblea cumplió recién un año de funcionamiento y de 10 leyes que presentó el presidente, 9 fueron aprobadas. Eso también, esa mayoría simple le ha permitido bloquear a la oposición, que es representada por Revolución Ciudadana, pero Revolución Ciudadana está pasando un momento bastante crítico. Yo hablé con el politólogo Santiago Basabe. Él me ayudó a contextualizar un poco más la situación actual. Revolución Ciudadana hace poco fue suspendida por 9 meses. Y esto es bastante crítico por 2 razones. Por un lado, se anticiparon las elecciones seccionales. Las elecciones seccionales son aquellas en las que se eligen alcaldes, prefectos, concejales, autoridades locales. Estaban programadas para inicios del 2027. El Poder Electoral, con un argumento muy difícil de creer, como que había recibido un informe de que a inicios del 2027 iba a haber un fuerte fenómeno del Niño, entonces con ese argumento decidió anticiparlas para noviembre de este año. Ocurrió eso mientras la Corte Electoral recibió una denuncia de la Fiscalía General en contra del Partido Revolución Ciudadana por presunto financiamiento proveniente de Venezuela para la campaña de Luisa González en su primera campaña con Noboa. Es difícil el hilo conductor, pero... Pero se entiende, digamos, hay una operación, o por lo menos una operación, o denuncias en diferentes organismos electorales, judiciales y demás, contra este partido del correísmo, por lo cual quedaría impedido de participar. Claro, y ahora finalmente se ratificó esa decisión de suspender a Revolución Ciudadana y va a quedar fuera de estas elecciones que fueron anticipadas. Y ahí Santiago Basabe fue muy claro, me dijo, a mí me preocupa mucho porque esto da claras señales de un debilitamiento de la democracia ecuatoriana. Exactamente, porque, por ejemplo, en estas elecciones entonces, ¿cuál es la oposición? No hay mayor oposición. Y además, después de que Revolución Ciudadana fue suspendida, hubo otros 2 partidos de oposición más chiquitos que fueron cancelados por el Poder Electoral. Entonces, Revolución Ciudadana denunció esto, hubo varias reacciones, pero lo primero que dijeron, ¿alguien tiene dudas de que estamos en dictadura? Esa fue bastante fuerte la declaración de sus líderes.
pero está buscando alternativas para que todos aquellos que están afiliados al partido se desafilien y busquen participar con otro nombre de partido. ¿Quiénes son los líderes hoy de Revolución Ciudadana? Ahora tienes como figuras importantes al alcalde de Guayaquil, pero que está preso. Tiene una investigación en contra por corrupción y lo detuvieron y está preso en una cárcel de máxima seguridad, El Rodeo se llama. Está el alcalde de Quito. También está la prefecta de Pichincha. Que estuvieron acá en Montevideo hace poco tiempo. Bueno, sí. Paola Pavón. Eso, me Paola parece. Pavón, exacto. Que bueno, que están reunificando sus filas, pero no la tiene fácil Revolución Ciudadana. Ok, son Pavel Muñoz de Quito, Pavón de Pichincha, y se me pierde el de Guayaquil, que no me acuerdo del que está detenido, pero no importa, lo buscamos ahora, no hay problema. Y ahí la consulta que tengo es, en cuanto a eso, ¿Rafael Correa sigue teniendo incidencia sobre Revolución Ciudadana o es difícil saber? No, sí, sigue teniendo incidencia y la va a seguir teniendo. O sea, yo he escuchado a nuevas figuras del correísmo, gente mucho más joven, y siguen diciendo, es como, ¿cómo pedirle que a una figura como él, que construyó todo esto, desaparezca del tablero político? Lo que ellos están manejando ahora es como que ahora Revolución Ciudadana está cambiando y hay nuevas voces adentro que dicen cosas diferentes a las que decía Correa y que hay más debate, que hay más intercambio de ideas. Cuando Correa gobernaba era su palabra y punto. Quien difería, afuera. Hace poquito estuvo en Montevideo Rafael Correa y denunció en varios medios y demás en una persecución judicial, lawfare prácticamente, directamente en Ecuador, y por eso él está también fuera de Ecuador y no puede regresar a su país. ¿Cómo perciben eso en Ecuador? Y si pudiste hablar sobre eso con algún especialista, sé que estuviste hablando, y qué hay, qué mirada tienen sobre la situación de Correa. Está muy generalizado el rechazo de la gente a los temas a los casos de corrupción que se descubrieron durante el gobierno de Correa. La gente no se olvida de eso y es una de las cosas que impide que la gente se adhiera a propuestas del correísmo. Es una barrera que está siendo muy difícil para el correísmo superar. Por otro lado, Santiago Basabe me hacía una lectura sobre, por ejemplo, el fiscal general encargado, que se llama Leonardo Alarcón, la Contraloría, el Poder Judicial, están alineados con la agenda del gobierno. Ese fue su análisis. Eso es lo que le ha permitido acumular un poder político importante. La institución que ahorita hace como de muralla con los planes y los proyectos de Noboa es la Corte Constitucional, que ha rechazado algunas leyes de Noboa. Por otro lado, Noboa también detenta el poder económico. Es hijo del hombre más rico de Ecuador, Álvaro Noboa, que intentó 5 veces ser presidente. Entonces es una mezcla que otros presidentes recientes no tenían, la suma de poder político y poder económico. Rafael Correa tenía poder político, pero no económico. Guillermo Lasso tenía poder económico, pero no político. Entonces ahora Noboa tiene muchas cartas a su favor. Claro, y una oposición que por ahora brilla por su ausencia, aunque sea artificialmente. No, bueno, existe Revolución Ciudadana como oposición. Tiene un número importante de votos en las elecciones. Claro, pero no va a poder casi decidir. Igual número de diputados que Noboa, ¿no? Pero su margen de acción está bastante reducido y la preocupación que surge también en algunos organismos de derechos humanos y también en movimientos sociales es que muchas de estas políticas para combatir la violencia criminal sean también politizadas para reprimir a movimientos sociales, ¿no? Sin duda. Sí, estos famosos estados de excepción que después terminan generalizándose para otras cuestiones más allá de lo que es estrictamente securitario. Claro, no permiten la reunión entre colectivos, o sea, la gente tiene que también limitar sus derechos de alguna forma durante esos periodos. Claro. Toda una película que hemos visto y sigue repitiéndose, ¿no, Valeria?
Sí. De supresión de derechos, de... Sí, es, por ejemplo, otra de las denuncias de violaciones de los derechos humanos es que hay en torno a 50 personas desaparecidas durante estos estados de excepción, ¿no? Human Rights Watch recopila en sus informes esas denuncias. Entonces sí es preocupante ver, ¿no? A mí me dejó así como alerta ese llamado de atención del politólogo que entrevisté en torno, bueno, va a haber unas elecciones en las que el gobierno no va a tener un rival a igual. Va a ir básicamente con una importante ventaja a estas elecciones y lo que se prevé es que coopte espacios que gane en lugares bastante importantes. Claro, que aumente su poder. Sí. Valeria, muchísimas gracias. Valeria Pacheco, periodista ecuatoriana, nos vino a dar acá un estado de situación de las cosas en tu país. Valeria, muchísimas gracias. ¿Querés terminar algo? Te vi con gesto de comentar, comentar. No, nada, agradecer, que creo que es como importante que se sepa, ¿no? Un poco lo que ocurre en Ecuador, porque es una forma también de ver lo que podría ocurrir en otros países y que se puede prevenir, ¿no? Aquí en Uruguay es bastante diferente, estructuralmente es bastante diferente a Ecuador, ¿no? No tiene los problemas sociales que hay en Ecuador, pero el tema de la fragilización de la democracia es algo global, ¿no? Que está ocurriendo en todo el mundo y bueno, espero que esto dé un aporte ahí al debate, ¿no? Esta charla no intenta ser exhaustiva de toda la realidad ecuatoriana porque es muy poco tiempo para describirla, ¿no? Pero claro, es un acercamiento, un acercamiento actualizado. Vale, muchísimas gracias. Vamos a un corte, si te parece. Por supuesto. Gracias, Valeria. Ya venimos. Che, ¿dónde viajarían si ganaran la promo de Estaciones ANCAP? Yo haría la ruta desde Alaska hasta el Ártico con él. Yo siempre quise ir a surfar las olas más grandes del mundo a Portugal. ¿Y vos? Yo me voy a Floripa, re tranqui. ¿A Floripa? Pero todo un mes y con todos ustedes. ¿Cómo la ven? Carga y viaja con Estaciones ANCAP. Con cada carga mayor a 500 pesos, generás chances para el sorteo de uno de los 12 premios para viajar a donde quieras, cuando quieras y con quien quieras. Envía tu comprobante por WhatsApp al 098 80 60 06 o participa automáticamente con ANCAP sobre ANCAP para tener doble chance. Y si querés triple chance, usa la app de Estaciones ANCAP. ¿Y vos? ¿A dónde irías? Carga y viaja en Estaciones ANCAP. Ver bases en www.ancapuntos.com.uy. Se viene el invierno y en Megal queremos hacértelo más liviano. ¿Sabías que en Uruguay se vende una garrafa fabricada en Noruega que pesa la mitad que las comunes? Mejora la vida de quienes tienen que cargar con ella. Es translúcida y se puede ver cuánto gas le queda. Está hecha con un material amigable con el medio ambiente. ¿Qué estás esperando para cambiar tu vieja y pesada garrafa por una garrafa liviana de Megal? Llama ahora al 19220. Megal. Innovamos con energía. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. La Diaria Radio, 97.9. Vuelve la ópera al Teatro Solís, Fidelio, de Ludwig van Beethoven. La Orquesta Filarmónica de Montevideo, bajo la dirección musical de Martín García y el debut de Nicolás Boni en la dirección escénica, junto al Coro Nacional del Sodre, dirigido por Esteban Luis, con las voces de Sabina Svilac, Eric Herrero, Sabio Sperandio, Licio Bruno, Sofía Mara, Santiago Martínez y Alfonso Mujica. Fidelio, 21, 23 y 25 de mayo. Teatro Solís, 170 aniversario. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Intendencia de Montevideo. Hace 50 años nacía Cambio Gales. Sin más que eso, ser una casa de cambio. Pero las cosas cambiaron, porque nuestros clientes cambiaron. Hoy somos la empresa líder en servicios financieros y ustedes una familia enorme. Cumplimos 50 años y aprendimos que la única manera de crecer era acompañando tus cambios, tus sueños, tus logros. Gales tiene algo para decirte. El cambio te favorece. Gales, 50 años.
'Cause today found my friends are in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book on mirrors, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. I'm so lonely, that's okay, shake my head, and I'm not sad, and just maybe I'm to blame for all I've heard, I'm not sure, I'm so excited, I can't wait to meet you there, and I don't care, I'm so horny, that's okay, my will is good. Volvemos a Par en el Mundo, acá con Lithium de Nirvana, por favor, clásicos. Acá me lo sabía de memoria, solo ahí va, que Brian hasta que escuché el estribillo no me acordaba Brian cómo se llamaba. O sea, es increíble cómo estás. Pero qué cosa, la gente no me cree que yo me conocía el tema. Nos gusta provocarte, Brian, nos gusta provocarte. Y bueno, hablando de. No hay provocaciones, pero sí es necesario recordar que ayer nos quedamos sin tiempo y no pudimos leer los mensajes. Durante la charla con Rafa Porsekansky llegaron un montón de mensajes. Voy a recuperar alguno de Margarita específicamente, que me parece interesante para poder contestar a algo que pregunta y que está buenísimo, que tiene que ver, por un lado dice, la democracia está en problemas en Israel, la democracia no existe en un estado en el que las fuerzas armadas apoyan y defienden a los terroristas colonos. Bueno, ahí obviamente una apreciación que tiene que ver con hasta qué punto el ejército y las fuerzas militares israelíes tienen, obviamente, y también hablamos hoy durante las noticias, el tema del jefe policial Ben Gvir y su política en algún punto racista, supremacista y también ofensiva para no solo los militantes que trataron de ir con la flotilla de Global Summit, sino específicamente, y lo hemos hablado también en otros momentos del programa, sobre los colonos, el apoyo a los colonos en Cisjordania en su avanzada sobre los palestinos y sobre los ciudadanos palestinos. Hay muchas diferencias ahí en términos de justicia, hay muchos problemas judiciales para Netanyahu, quiere llevar adelante una reforma judicial que viene trancada y demás, con lo cual, obviamente, es una democracia que eventualmente, lo mismo que hablábamos recién con María Pacheco, en Ecuador y en muchas partes del mundo, está claramente en franco deterioro y con muchas complicaciones. Claramente es una democracia, hay elecciones, sí, no sabemos hasta qué punto solo elecciones alcanza para hablar de democracia. Después pregunta algo que me parece más aún importante mencionar, que tiene que ver con, me quedó resonando una frase del entrevistado anterior, en referencia a la de ayer, Rafa Porsekansky, y decía, ¿no es racista diferenciar judíos de pura cepa? Ahí está bueno aclarar, y pregunta si eran clasificaciones genéticas, ahí está bueno que no nos referimos, y sobre todo Rafa no se refirió a una cuestión genética o a una cuestión racista, ni mucho menos en cuestiones raciales, se refirió, y él en un momento aclaró, a una cuestión del supuesto autoodio que se le imputa a ciertos sectores de la comunidad judía cuando critican al Estado de Israel o a las políticas específicas exteriores e interiores del Estado de Israel y del gobierno de Benjamín Netanyahu, y entonces muchos le dicen son judíos que se autoodian, entonces no son judíos reales, no son judíos de pura cepa. Él lo recogía desde ese lugar en el sentido de que incluso sectores que se reconocen y se autorreconocen como judíos y miembros de la comunidad judía pueden ser antisionistas o que habían sido en su momento antisionistas, es decir, que se postulaban en contra de la existencia o de la creación de un Estado judío propiamente dicho. Así que está bueno aclarar eso porque el mensaje de Margarita era muy atinado y quedó pendiente porque obviamente el tiempo no daba para comentar todo lo que se había hablado durante la entrevista.
Dijimos ayer además que había sido poco el tiempo para lograr tantos tiempos, habíamos sido muy ambiciosos, pero creo que igual podemos desarmar algunos conceptos todavía y está buenísimo que hayan llegado esos mensajes. Y hoy también llegaron mensajes. Claro, y mantener ese diálogo que siempre es muy importante. Bueno, Flaco Miranda, que ya lo tuvimos acá, en esta mesa saludamos nuevamente desde Santiago de Chile, dice, desde Chile, muchachos, parafraseándolos, al presidente Kast se le está parando el mundo. El martes a la noche cesó a 2 de sus ministras. Los fabricantes de memes se están acogiendo al seguro de paro. Los fabricantes de memes es muy buena, Flaco, gracias por ese mensaje. Sí, es cierto, habíamos hablado ya que Kast el lunes dijimos que ya había sacado ministros de por medio, exacto. Así que si lo de Rodrigo Paz en Bolivia nos pareció rápido, que sacó al ministro de Trabajo en 6 meses, imagínate lo de Kast que en 2 meses ya sacó a 2. Exacto, bueno. Después también nos saluda Carlos desde la Perla Rocha. Carlos, un saludo también a vos. Y Brian, hay mensajito para vos ahí. ¿Qué me llegó? ¿Qué me llegó? Bueno, te dicen, ahora tenés el ok grandote con ese dedo, mirá, Andrea. Que me tome la cámara, mira, te hago así, como te haría Milei, con los 2 deditos para arriba te hago, mira, con el del yeso y sin el del yeso. Ahí va, muy escenográfico, muy escenográfico. Bueno, si les parece, vamos a un corte y después recibimos al periodista español Ignacio Carrascón, que nos va a hablar de la situación de José Luis Rodríguez Zapatero. Primero está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final, está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. 6 montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En mayo, si tu número de cédula termina en 5, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU. Estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. ¿Vas a pintar? Confía en Ciacolor. La marca de pinturas que más crece en Brasil y en Uruguay tiene el producto indicado para vos. La calidad que necesites al precio justo. Si vas a pintar, confía en Ciacolor. Más voces, menos ruido. La Diaria Radio 97.9. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que para tener agua caliente sin consumir de más, lo mejor es tener un termotanque de 40 litros o más y de clase A? También puedes tener el termostato a 60 grados, que es la temperatura óptima del funcionamiento. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. En Habitab, resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. El Alemán al Auditorio del Sodre. Último disco de Gerardo Dorado, El Alemán. Yo, ¿quién sería? El Alemán, 26 de julio en el Auditorio del Sodre. Entradas en Ticantel. Volvemos a Par en el Mundo, pero ahí, me parece que la gente quería seguir escuchando a Nirvana por acá, pero bueno, interrumpimos, perdón, interrumpimos. Seguimos con Par en el Mundo. Vamos a recibir al periodista español Ignacio Carrascón, con quien vamos a hablar sobre el caso conocido esta semana en el que la justicia imputó al expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. El caso es complejo y está generando muchos movimientos dentro del panorama político de España. Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido a Par en el Mundo. ¿Nos escuchás? Estamos en contacto. Ahí te vemos. Buenas, Denise. ¿Cómo estáis?
¿Cómo ¿Me oís estás? bien? Sí, te escuchamos perfecto. Sí, te vemos y te escuchamos muy bien, Ignacio. Muchas gracias Encantado de estar aquí. Muchas por gracias estos por la minutos. invitación. Gracias a vos. Bueno, empezando por la noticia de estos días, ¿no? Esta semana el juez José Luis Calama imputó a Zapatero por una presunta trama de corrupción en torno al rescate de la aerolínea Plus Ultra. Explícanos un poquito el caso por el que el exmandatario va a tener que ir a declarar ante la justicia ahora al inicio de junio, el 2 de junio. Pues efectivamente, el origen del caso está en este rescate económico a una aerolínea que es una aerolínea muy pequeñita, muy de nicho, de capital venezolano y que conecta fundamentalmente España con Venezuela. Y en el contexto de la pandemia, el gobierno aprobó un fondo de ayudas para empresas estratégicas para que pudieran salir un poco de la situación económica en la que estaban. Y es verdad que esta aerolínea, sin ser muy relevante, es verdad que era relevante estratégicamente por las rutas que hacía, pero sin tener mucho peso en el mercado aéreo, en volumen de pasajeros, recibió una ayuda de 51 millones de euros de este fondo, que se ha investigado y bueno, no se sabe muy bien cómo está porque es un caso aparte, pero lo que se está investigando ahora es el papel que pudo tener Zapatero a la hora de influir en el gobierno para aprobar ese rescate. Las conexiones de Zapatero con el régimen de Venezuela son algo que es sabido. Él hace trabajo que, según su versión, es trabajo humanitario. Él ayuda con la liberación de presos políticos. Él reconoce mantener muy buenas relaciones con Delcy Rodríguez. Y lo que está saliendo ahora es que Zapatero cobró, tanto Zapatero como sus hijas, cobraron un dinero a través de una tercera empresa que trabajaba para Plus Ultra y lo que se investiga es la relación de esos trabajos con la aprobación del gobierno. Claro, Zapatero ya no tiene ningún cargo público, pero Zapatero es una figura muy relevante en el panorama político español con mucha mano sobre el actual gobierno. Y bueno, se le acusa de falsedad documental porque, claro, estos supuestos trabajos se hacían con facturas que se está investigando si corresponden a trabajos reales. Se le acusa de organización criminal y se le acusa fundamentalmente de tráfico de influencias por haber o no participado de una forma indebida en la decisión gubernamental. Ahí, Ignacio, como para hacer una especie de zoom in y de un parate ahí en relación a lo que vos mencionabas, ¿cómo entran a jugar, digamos, las hijas de Zapatero en esta cuestión? Porque, digamos, hasta el punto en que se decía, bueno, Zapatero hizo un trabajo, tenía un vínculo y cobró algo, se entendía, pero ahora el tema de las hijas también cobró mucha relevancia. Bueno, Zapatero, como decíais, no ha acudido todavía a declarar, lo hará el próximo 2 de junio, pero sí que ha acudido a dar explicaciones sobre este tema antes de conocer su imputación en el Senado, que es una de las dos cámaras parlamentarias españolas, y él siempre ha defendido que él hacía un trabajo de consultor. El papel de sus hijas en este flujo de trabajo, se ha conocido ahora con el auto que hemos conocido de la Audiencia Nacional, era que ellas eran las encargadas de maquetar y de enviar a los clientes los informes que la empresa para la que Zapatero trabajaba realizaba. Informes que hacía Zapatero o no hacía Zapatero. Ellas, digamos, les daban el formato bonito y le enviaban desde su dirección de correo. ¿Qué pasa? Cobraban bastante dinero para un trabajo, entre comillas, simple. Entonces, el propio Zapatero ha reconocido que él llegó al acuerdo con esta empresa que le pagaba a él de que este trabajo lo hicieran sus hijas y que parte de sus condiciones para aceptar, eso él lo admite, fue que sus hijas también participaran del acuerdo. Esta empresa, que se llama Análisis Relevante, que era a través de la cual supuestamente cobraba Zapatero estos informes, es de un buen amigo de Zapatero, cuya relación está muy probada y reconocida por ambas partes, que ya fue detenido en el seno de este caso hace algunos meses. Y Zapatero defiende que, bueno, que él metió a sus hijas, que sus hijas tienen que trabajar de algo. La sospecha está en las sumas que cobraban las hijas por este trabajo, que eran elevadas, y que el juez sospecha que eran una forma indirecta de pagar a Zapatero. Claro, ¿y cómo está impactando eso a nivel político, no? Ignacio, vos dijiste que él ya no tiene más, Zapatero no tiene más ningún puesto en el gobierno, pero es una figura sumamente reconocida en términos también internacionales, una figura mayor en su partido. Es una figura muy reconocida y que ha ganado relevancia además en los últimos tiempos, porque este escándalo, este lío judicial se suma a varios otros que ya tiene a su alrededor el gobierno del Partido Socialista, un exministro de Transportes, el número 3 del partido. O sea, el Partido Socialista se ha ido, digamos, quedando sin referentes y hemos llegado a un punto en el que Zapatero es uno de los principales apoyos. La semana pasada tuvimos unas elecciones autonómicas regionales en Andalucía y Zapatero fue un gran activo electoral para el PSOE, se desplazó, hizo campaña, apoyó a la candidata. O sea,
siempre ha sido una figura muy reconocida, porque tiene mucho renombre, pero además es verdad que en los últimos meses, quizás por falta de otros referentes que han ido perdiendo credibilidad, tiene un papel aún más importante. Entonces, claro, en el panorama político eso es un golpe muy duro para el gobierno y para el Partido Socialista, porque ve como una de sus últimas bazas se queda también en el camino, como ya les ha pasado con otras. Entonces, la oposición está aprovechando el envite y el gobierno pues, está en una posición bastante débil, ya lo estaba antes de esto, pero de momento no se prevé que haya unas elecciones anticipadas, están previstas para el 2027 y eso, en teoría, puede cambiar en cualquier momento, pero no cambia. ¿Ha habido algún tipo de manifestación oficial por parte del partido y por parte específicamente de Pedro Sánchez? Porque hasta ahora lo que se sabe es Zapatero respondió, tiene que después comparecer ante la justicia, por supuesto, pero digamos, esto claramente, como vos decías, deteriora la imagen ya deteriorada del PSOE. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿hasta qué punto, más allá de que ya dijo en su momento Pedro Sánchez que no iba a haber elecciones anticipadas, si respondió por el caso que involucra a figuras relevantísimas de su partido? Ha habido una respuesta institucional del gobierno que además es relevante porque contrasta con otros casos que hemos visto anteriormente, porque ha sido una defensa muy férrea. Ellos han salido desde el primer momento a cerrar filas y a decir que confían en él y, bueno, pues obviamente que confían en la justicia, pero que confían en él y que hay que defender su buen nombre. Y una cosa que cuando analizas la situación se está comentando mucho es que contrasta con otras respuestas que ha habido con otras figuras importantes. José Luis Ábalos, que era ministro de Transportes, Santos Cerdán, que era el número 3 del partido orgánicamente, también se les defendió y se les defendió mucho, en especial a Ábalos, pero era muy cercano al presidente del gobierno, pero sí que se notaba una cierta cautela de, bueno, pero nadie se quiere quemar, que con Zapatero, desde el punto de vista del gobierno, no se está notando. Y también es curioso porque también contrasta con lo que está pasando en los medios de comunicación, que es que la gente ya tiene la lección un poco aprendida y muy poca gente está saliendo desde los medios y desde los analistas políticos a defenderle ciegamente, porque ya pues, hay gente de la órbita del Partido Socialista que ya se ha llevado más de un disgusto saliendo a defender a alguien al que luego se han arrepentido de haber defendido. Y desde el punto de vista mediático y civil sí que está habiendo más cautela, pero la respuesta del gobierno ha sido ponerse detrás de Zapatero en todo el mundo. ¿Y por qué crees que ahí el PSOE toma una actitud más férrea de defensa en relación a otros casos? Esto es puramente hipotético, pero yo creo que es un poco relacionado con lo que decíamos antes, que es la última baza que les queda. O sea, ahora mismo renunciar a Zapatero es renunciar a su activo más potente y es asumir un relato de no nos queda nadie. Entonces, o se agarran a él, por mucho que sepan que igual se tienen que arrepentir en el futuro, o se les complica lo que queda de legislatura. Me puedo imaginar a Santiago Abascal frotándose las manos con este caso, entre otros actores seguramente. Ayuso también, me la imagino frotándose las manos. Entonces ahí la pregunta que tengo es cómo ha actuado el papel de los opositores, digamos, por un lado Vox, por el otro lado el Partido Popular, digamos, ¿cómo está haciendo el rol de la oposición en este caso? La oposición más seria, digamos, es el Partido Popular, porque Vox hace mucho ruido, pero no tiene tanta capacidad de marcar agenda ni institucional ni mediáticamente. Bien. Y el PP pues está yendo al ataque muy duro, pero tampoco ha cambiado tanto, porque esto es un tema que veníamos hablando de antes, que es que ya algunos medios venían avisando de que la imputación era inminente. Entonces el PP ha intensificado mucho esta ofensiva porque son conscientes de la importancia que tiene Zapatero para la parte política y mediática del gobierno. Pero es verdad que es muy continuista porque, bueno, pues como os comentaba, ya le han llamado a declarar en el Senado, ya le han pedido muchas explicaciones sobre esto, Zapatero ya ha dado muchas explicaciones sobre esto, entonces ha sido como una especie de, bueno, pues lo que tenía que pasar, teníamos razón, ya le han imputado, ya, o sea, no ha cambiado tanto el relato, si eso se ha intensificado, pero digamos que no ha pillado por sorpresa al Partido Popular, al Partido Socialista sí, o eso quieren hacer ver. Ignacio, ¿cómo eso afecta directamente, más allá del PSOE, pero a Pedro Sánchez, ¿no? Porque él viene de varios embates, digamos, entre ellos el de su esposa, Begoña Gómez, que también estuvo procesada por tráfico de influencia y corrupción. No, ¿nos escuchás? ¿Escuchaste? Te he dejado de oír un momento, Denis. Repito la pregunta. Me quedo en su esposa. Claro, más allá del efecto sobre el PSOE, ¿cómo este proceso de Zapatero está impactando directamente a Pedro Sánchez?
su capacidad de liderazgo, ya que él también viene de una serie de instancias judiciales, especialmente, o sea, muy directamente vinculadas a él por cuenta del caso de Begoña Gómez, su mujer que estuvo también procesada por tráfico de influencias y corrupción. De puertas para afuera te diría que muy poco, porque la imagen que él y el gobierno están queriendo transmitir es que esto es lawfare, que no hay nada detrás, que es una ofensiva judicial de la derecha para echarle del poder a cualquier precio, y él se mantiene en ese relato que es el que ha mantenido en otros casos y es el que mantiene ahora. Pero es verdad que hay muchas diferencias muy sustanciales, sobre todo con el caso de su mujer que comentabas. Él está manteniendo la misma línea de defensa, pero la situación es objetivamente muy distinta. En el caso de su mujer, que también está judicializado y también habrá que ver en qué queda, es cierto que todo el proceso judicial nace de la denuncia de un pseudo sindicato que se llama Manos Limpias, que es políticamente muy de derechas. Es verdad que también han atacado a personajes de derechas, pero son de derechas y tienen una forma de proceder, hablando mal y pronto, muy turbia. O sea, ellos básicamente lo que hacen es que te amenazan con ponerte una demanda y si tú no les pagas, pues la mantienen y si les pagas, te las quitan. Entonces, eso es algo que políticamente le ha quitado mucha importancia, o al menos en el relato que Pedro Sánchez quiere transmitir, al tema de su mujer, de Begoña. Él se ha podido agarrar con más motivos a que el caso de su mujer es lawfare y no hay nada detrás y es simplemente los jueces que van a por él y, bueno, digamos que ha tenido más acogida a ese relato porque, sin ser del todo cierto, tenía una parte más veraz. En este caso también se ha querido hacer ver, porque este sindicato que os digo, Manos Limpias, se apunta a todo lo que le eches, también está metido en la causa, y se ha querido hacer ver que este caso también partía de ellos, pero este caso es muy distinto. Este caso parte de la Fiscalía Anticorrupción, que no es susceptible de estar politizada, o al menos no tan politizada, parte de unas comisiones rogatorias que han mandado tanto Francia como Suiza, también está vinculado el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Este caso tiene unos fundamentos muy serios, entonces cuando desde el Partido Socialista, desde el gobierno, se utiliza ese mismo relato que se viene utilizando desde antes de esto es lawfare, esto es el Poder Judicial atacándonos, tiene menos aceptación porque la gente ve que es un caso con más recorrido y más serio, que habrá que ver en qué queda, pero que ya en su origen está muy fundamentado y viene de unas instancias muy institucionales, digamos. Ignacio, ¿te animas a salir un poco del caso y hablar un poco de España en otro sentido? Porque quiero preguntarte dos cosas. Una tiene que ver con la mirada desde Latinoamérica, de algunas cuestiones de España y de algunos actores políticos de España, y otra va a tener que ver más después con quizás la mirada sobre los propios políticos españoles en España, de cara a lo que va a ser el proceso de elecciones el año que viene. Es cierto, no va a haber anticipadas, pero eventualmente van a llegar esas elecciones. Entonces, lo primero tiene que ver con la semana pasada, sobre todo, hubo una visita truncada de Ayuso, precisamente en México, que terminó muy mal. Por lo menos desde esta parte del mundo lo vimos que terminó muy mal. No sé cómo se vio allá en España. Entonces, lo primero que te quiero preguntar es cómo quedó eso para los españoles o para la mirada de los medios y también de la sociedad civil española. Acá se vio casi como una escapada de Ayuso que se fue de México muy mal. ¿Cómo lo vieron allá? A ver, es una pregunta complicada porque cómo lo vimos aquí... te la tengo que contestar diciendo que depende muchísimo de a quién le preguntes, como pasa en cualquier país, sí, pero claro. Creo que es importante hacerlo notar porque en España ahora pasa mucho. O sea, hemos llegado a un momento en el que creo que se ha perdido bastante la objetividad, entonces no hay una visión española de las cosas, hay una visión muy partidista de las cosas. Bien. Entonces, en el caso de Ayuso, concretamente de su viaje a México, partimos de la base de que Ayuso tiene una retórica muy trumpista en la que cree que no hay mala prensa, entonces todo lo que sean titulares, todo lo que sea decir frases muy incendiarias, muy grandilocuentes, a ella le viene bien, le da igual cómo eso se lea en determinados sectores, porque sabe que en los sectores afines a ella se va a leer bien y se ha ido a provocar, bueno, pues algo habrían hecho los que han recibido la provocación, pero eso hila mucho con todo lo demás. O sea, igual que este caso de Zapatero no se ve de una manera en un sector y no se ve de la misma en otra, como pasa siempre en cualquier sistema político, pero en un punto muy exagerado en el que realmente se ha perdido mucho la objetividad y ya da un poco igual lo que haya pasado, lo de Ayuso es un poco lo mismo. O sea, lo que alguien puede ver como un ridículo espantoso porque ¿qué se le ha perdido a una gobernante regional en México yendo claramente a molestar y a decir cosas que la gente no quiere oír?
lo que puede ser muy obvio para una persona, para otra persona le parece estupendo porque está yendo a defender la hispanidad a un sitio y es su trabajo porque es la presidenta de una región muy importante. Entonces, ¿cómo se ha visto ese viaje en España? Depende mucho de a quién y sobre todo de dónde preguntes, porque en Madrid es cierto que Ayuso cuenta con bastante apoyo y gana elección tras elección, tiene obviamente su parte fuerte de oposición, pero en Madrid se ha visto pues, como una ayusada más, que al final estamos muy acostumbrados a ver cómo desbarra y cómo hace cosas y al final pierdes un poco la sensibilidad y ya no te llama siquiera la atención. Fuera de Madrid y en los sectores críticos dentro de Madrid se ha visto efectivamente como una provocación que yo creo sinceramente que para ella y para su equipo no creo que te dijeran que les ha salido mal, porque al final han conseguido lo que querían, que era atención, titulares, que se hable de ella, marcar agenda y bueno, es el modus operandi que estamos viendo aquí y en todo el mundo. Vamos. ¿Esto de ayusada es algo que utilizas tú o es algo que están acostumbrados a utilizar allá en España ya? No, está generalizado. Ya se generalizó, eso sí es más generalizado. Bien, no, para entender un poco, porque ya que lo utilicen como término como para describirla, ya nos muestra algo también, ¿no? Claro. Ignacio. Sí, es esa retórica. Siguiendo en esa conversación sobre los acercamientos, las posturas y la polarización, que es esa palabra tan utilizada, y aprovechándote para preguntar la percepción de los españoles sobre otras movimentaciones, volviendo a Pedro Sánchez, ¿no? Cómo los españoles ven ese acercamiento que es bastante evidente desde nuestro lado entre Pedro Sánchez y el llamado Sur Global, por ejemplo, el encuentro de líderes de izquierda, su acercamiento a Lula, a la mismísima Sheinbaum, Petro, él firmando comunicados en conjunto con esta parte del mundo sobre temas internacionales, él como tratando de ocupar un lugar de líder que va en contra de determinados consensos de Europa, siendo más duro, por ejemplo, en relación al conflicto en Irán. ¿Qué tipo de percepción genera esa movimentación que es muy clara de Pedro Sánchez hacia el sur global para ser una especie de vocero europeo de este bloque, digamos? Bueno, yo creo que Pedro Sánchez está haciendo una apuesta muy fuerte a este acercamiento y a este reordenamiento que comentas, que es verdad que responde a un reordenamiento que es global y que él se está posicionando en un tablero que se mueve y está tomando estas decisiones, pero yo creo que las está tomando también muy en clave interna. Pedro Sánchez vive mucho de Trump y del enfrentamiento con Trump. Pedro Sánchez, ante los problemas internos del país y ante esta corrupción que le rodea sin llegar nunca a tocarle a él, le ha venido muy bien el poder erigirse como antagonista de los totalitarismos y de la ola reaccionaria. Entonces, él muchas veces intenta tapar esta disidencia interna y luego es muy importante también remarcar la debilidad parlamentaria, porque el gobierno, el Partido Socialista no fue el partido más votado en las últimas elecciones, consiguió gobernar pactando con otros socios, pero estos socios están cada día alejándose más de él y eso hace que tengan muy complicado aprobar leyes, tengan muy complicado marcar la agenda que ellos quieren marcar. Entonces su respuesta muchas veces, en clave interna lo leo, está siendo el erigirse como un adalid internacional de las causas sociales, el movimiento palestino, el antibelicismo. A él le está funcionando mucho este relato y le está viniendo muy bien Donald Trump, un poco para disimular o para no hablar de otras cosas de las que no prefiere no hablar. Y ese movimiento, digamos, esa estrategia, es un movimiento táctico, claramente ahí funciona, digamos, como una forma también de reagrupar o de cohesión hacia los propios votantes o hacia los propios sectores que lo apoyan. ¿Cómo está operando de cara? Yo sé que falta, yo no te voy a pedir acá que nos empieces a decir cómo va a salir la elección el año que viene, ni mucho menos, pero digamos, supongo que habrá encuestas y acá hay encuestas de opinión y de opinión pública y demás en forma constante, supongo que allá también. Así que, ¿cómo está afectando a la imagen pública de Pedro Sánchez y las posibilidades que tiene eventualmente de cara a las elecciones del PSOE, de cara a las elecciones del año que viene? ¿Hay una lectura en términos de opinión pública? El deterioro de la imagen de Sánchez yo creo que es lento, pero es constante. Desde luego, lo de Zapatero todavía no hay encuestas, es muy reciente, pero ha sido un golpe muy duro y además se está viendo en las
en las elecciones autonómicas que va habiendo antes de las generales que el PSOE está perdiendo votos, pero es verdad que es una situación muy cambiante. Es verdad que vivimos en un mundo muy rápido, muy de titulares, de escándalos uno tras otro. Todos hablábamos de Ayuso, que es la mejor en este juego, pero todos juegan un poco a este mismo juego. Entonces, las elecciones creo que dependerán mucho de las cosas que hayan pasado inmediatamente antes de las elecciones. Yo me atrevería a decirte, si las elecciones fueran ahora, en 2 semanas, el descalabro del PSOE sería monumental, porque pagarían mucho el peaje de esto que ha pasado con Zapatero. Pero siendo en 2027, tenemos una mira tan corta y estamos tan acostumbrados a los escándalos prácticamente semanales, que creo que dependerá mucho pues eso, del mes inmediatamente anterior y de lo que haya pasado. Es verdad que hay sensación en la izquierda política de que se está exprimiendo demasiado esta legislatura sin tener los apoyos, tanto políticos dentro del Congreso de los Diputados como civiles fuera, sin tener los apoyos suficientes, que se está, poco menos que esta legislatura está agonizando. Y bueno, claramente, pues Sánchez y su equipo hacen cálculos. Ellos saben que ahora mismo no ganarían las elecciones. Es poco probable que las vuelvan a dar en 2027, pero tienen más posibilidades dependiendo de lo que pase en los próximos meses. Y en ese sentido, digamos, quien tomaría o quien estaría sacando provecho de este deterioro sería más el PP que Vox, como lo que me decías, porque digamos, acá tenemos cerca a Javier Milei, entonces estamos más preocupados por las posibilidades de Abascal y de Vox y de esos sectores que se presentan acá cerca también, a veces con la ultraderecha y hacen festivales y demás, que el PP, que capaz nos llega un poco menos. Vox, esto también es hipotético, pero realmente si miramos las últimas elecciones autonómicas, que es el único baremo que tenemos, también está bastante respaldado. Yo creo que ha alcanzado un techo. Yo creo que estamos viendo una dinámica en todo el mundo de un ascenso muy importante en la ultraderecha. Yo creo que cuando digo alcanzado un techo seguramente puedan subir más y claramente cualquier escándalo que debilite al PP, al PSOE, fortalece a Vox, pero desde luego fortalece al PP en mucha mayor medida. Yo creo que todavía hay mucha reticencia. Gran parte del caladero electoral de Vox, yo creo que ya vota a Vox. Yo creo que hay una reticencia de mucha gente a comprar el mensaje de Vox, pase lo que pase, y Vox ahora mismo es tercera fuerza indiscutible y está sacando unos resultados que ya les hubiera gustado sacar, es decir, 5 años, pero yo veo bastante complicado que suban de ahí por cómo es la sociedad española. La sociedad española, cuando la izquierda les decepciona o se debilita, como está pasando ahora, puede escorarse más a la derecha, pero no creo que se vaya a escorar en masa a la ultraderecha, como sí que está pasando más en otros países. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias por por esa explicación contextualizada del panorama actual de España, que va a seguir cambiando, ¿no? Sí, porque claro. vamos a esperar qué dice Zapatero el 2 de junio, también los próximos desarrollos de la justicia. Así que muchas gracias y hasta luego, hasta breve. Hasta breve, seguimos en contacto, Ahí Ignacio. va. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Un abrazo. Abrazo, muchísimas gracias. Bueno, nos vamos a un cortecito. Vamos a un corte y ya ya venimos. volvemos. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 5, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunicate al 2487-4950. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Fundación SECOM te invita a ser parte de Tejidos del Corazón. Trae tus agujas y juntos tejeremos para que los niños que más lo necesitan tengan un invierno más abrigado. Te esperamos el domingo 31 de mayo de 10 a 16 horas en Shopping Tres Cruces, Sala de Espera Goes. Organiza Fundación SECOM con el apoyo de Shopping Tres Cruces. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio 97.9. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el Parque?
Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Brow Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Llegó a Carper la promo que estabas esperando. Llévate hoy mismo tu nuevo Chevrolet Spark EV a solo $22.990, financiando con HSBC. Carper, tu Chevrolet, marca Carper. Volvemos a Par en el Mundo. Bueno, ya casi viernes y nosotros podemos adelantar un poquito, Brian, si te parece. Me parece bien. Las novedades, bien. Porque venimos con novedades mismo. Nosotros paramos el mundo, lo aceleramos, lo volvemos a arrancar cuando queremos. Es impresionante el poderío que tenés. No solo paramos el mundo, sino que lo cambiamos, traemos cosas nuevas siempre. Por ejemplo, te doy un ejemplo contame, de lo que va a haber mañana. Vamos a estrenar. Gran estreno. Me vengo de gala. Eso, vamos a venir de gala, todo ropa de Rosario Central, yo vengo de tacos, ¿entendés? Porque vamos a estrenar columna de Facundo Verdún, que nos va a empezar a unir fútbol y geopolítica, nada más, nada menos, porque estamos en el Mundial, todo bien, Estados Unidos, México, Canadá, pero es de Estados Unidos. Trump obviamente no va a compartir esa pelota, ¿no? Ya sabemos que... Va a estar Jane Baum muy contenta, me acaba de mandar un mensaje, Jane Baum muy contenta con lo que acabas de decir. Perdón, Claudia, pero acá somos muy pragmáticos y muy directos. Y Carney también me manda desde Canadá, dice que le encanta ser el segundo de Trump, está muy contento, dice, por ese mensaje. Bueno, pero Facundo nos va a hablar un poco también de todo eso, de las dinámicas, y que va a haber muchas, ¿no? A lo largo de este mundial. Tenemos la sombra del ICE, que no es nada menor. Otro día mismo estuvimos comentando que las reservas hoteleras todavía en algunas ciudades sede estaban muy por debajo de lo esperado, y uno de los muchos factores, el otro factor son los precios exorbitantes de las entradas para los partidos, pero el otro factor es también el miedo que la gente tiene de moverse, gente que no está con los papeles en regla, que capaz que les gustaría acompañar, divertirse, salir con su familia y que no lo van a hacer. Así que eso también, me parece que vamos a tener mucho de geopolítica para hablar, más allá de la pelota que siempre ocupa. La pelotita. No, vamos a hablar de geopolítica, del mundial y de geopolítica. Aguante, Diego. Vamos a hablar de geopolítica un poco, sí, porque tiene que ver claramente con eso que queremos recuperar, que es el espíritu. Sí, está todo bien con el mundial, a todos no sé si a todos, pero por lo menos a mí me encanta el fútbol, me encanta el fútbol, a vos también. Argentina, Brasil, tendremos muchas discusiones al respecto. Convocaron a Neymar, me puso muy contento a mí también. Por cierto, se festejó a nivel local como si hubiera sido una Copa del Mundo en Brasil. ¿Cómo festejaron lo de Neymar? Impresionante. Mira, Ale ya está en el espíritu. Ale ya se puso. Ya es 11 de junio. Pero voy a aprovechar también, mañana también vamos a hablar de Bolivia. Específicamente vamos a avanzar con entrevistados y con gente desde Bolivia para contar un poco cómo está la situación y cómo se actualiza. Y yo te actualizo por última vez del día de hoy, por lo menos, lo que está pasando con Cuba y Estados Unidos, porque hay que estar ojito y atentos. Yo te dije al principio del programa que Marco Rubio había hablado, pero también te había dicho que China y Rusia se habían manifestado en apoyo, y le preguntaron a Rubio por este apoyo que manifestó en las últimas horas, y dijo? Mira, China y Rusia siempre tuvieron inteligencia, y siempre hicieron inteligencia y presencia en Cuba. Esto no es novedoso. Ahora lo que sabemos es que esto es así, y por eso, precisamente, no solo Cuba tiene armas de Rusia y de China, sino que además hacen inteligencia desde Cuba contra Estados Unidos, dice Marco Rubio, con lo cual China, Rusia y Cuba siempre han sido una amenaza para la seguridad norteamericana. Digo esto porque no es poca cosa que Marco Rubio, secretario de Estado, en este contexto salga a declarar esto, más allá de que Trump sea amigo de Putin y que también le haya dicho que con Xi Jinping está todo re bien, pero siempre. Ojo, porque me parece que pueden estar preparando y abonando el terreno para resoluciones posteriores. Lo dejo picando, vemos qué pasa. Veremos qué pasa, sobre todo fin de semana, ¿no? Porque sabemos que a Trump le encanta los sábados, le encanta los sábados de madrugada para bombardear lugares. Es una así, como cada uno tiene sus hobbies. Bueno, él tiene ese. ¿Qué va a hacer? Esperemos que no. Pero bueno, nos vamos. Denise Mota, hasta mañana. Le saludamos a Ale Correa en el audio, a Fran Muso
foto en video esta vez a Gonzalo Llorio, el productor, y se quedan con las ganas de Alejandro Ferreiro. Adiós.